Bendiciones, hermanos amados. Gracias por permitirme o por permitirnos ingresar una vez más a través de las redes sociales, como es esta instancia del Facebook Live, a través del perfil personal. Usted puede ver este estudio sistemático todos los martes a partir de las 8 de la noche. Hoy estamos pasados un buen tiempo y a veces las excusas, dice alguien por ahí que desde que se inventaron las excusas, todos están excusados. Así que excúseme usted en el amor de Cristo y deseamos juntos estudiar la palabra esta noche. Déjenme hacer una oración, o más bien oremos juntos y pidamos al Señor que Él nos ayude, que nos dirija para estudiar su preciosa palabra. Señor, queremos darte gracias. Hoy, al haber vivido, experimentado un nuevo día, sabemos que tú tienes, Señor, en tus manos el control de todas las cosas, del universo que tú creaste, con el sentir de tu palabra. Tu palabra dice que dijiste tú, sea hecha la luz, y fue hecha la luz. Que en el principio fue creado todo, el cielo y la tierra y todas las cosas creadas, el universo, los distintos planetas y cuántas galaxias, muchas más hay en la actualidad a nuestro conocimiento. Todo ello lo hiciste para que tú te enseñoreases y fueras glorificado. Y por eso esta noche te agradecemos y queremos continuar estudiando tu palabra. Bendícenos, abre nuestro entendimiento, como también te pedimos que si alguien hubiese pecado este día, tu palabra dice que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Pero los que reconocemos que hemos pecado o que somos pecadores por naturaleza, el Señor, dice tu palabra que tenemos un abogado, a un abogado cercano. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, allá en el capítulo 1, verso 7, 8 y 9, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, y no solo por nosotros, dices, sino también por el pecado de todo el mundo. Señor, si todo el mundo se volviera a ti, Señor, este mundo hoy experimentara la paz que los creyentes tenemos en nuestro corazón. Así que abre nuestro entendimiento y danos de tu palabra para poder, Señor, en el nombre de Jesús, poder, Señor amado, honrarte a ti. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Estudiaremos esta noche el capítulo, o continuaremos estudiando el capítulo 8, y nos quedamos en el texto en donde Jesús les está diciendo a los religiosos de aquel tiempo: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Es el padre de la mentira. En otra versión dice que es el padre de toda mentira. Y Jesús está diciendo esto porque no le creen, porque incluso los hebreos en esta época donde estamos estudiando el pasaje, que más o menos esto ocurre en el año 30, 31, 32 posiblemente de nuestra era, en la era del Señor, en donde la historia ha sido marcada por su presencia en esta tierra, el antes y después de Cristo. Así que esto es en el momento en el que Jesús está en su ministerio terrenal. Y Él está enseñando que no pueden entenderle, no han creído en Él por causa de que ellos siguen los deseos del diablo.
Eso es lo que en unos versículos anteriores les había dicho. Ustedes los deseos del diablo siguen. Y por eso es que me quieren matar. Es Jesús diciendo que lo quieren matar. Ahora cuando llegamos entonces al capítulo 8 y verso 45, en el cual vamos a meditar hoy, sigue el Señor diciendo, y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Entonces le creen al diablo. Pero a mí, dice Jesús, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Esto es interesante. Cuando uno lee la Biblia así en español, como dice nuestro amado hermano el doctor Carlos Velázquez, cuando leemos la Biblia de esta manera y la leemos en español, es interesante que lo que dice es impactante. Solo con observar el texto, detenernos un instante y leer el texto como está, uno logra entender muchas cosas. Así que yo voy a tratar de que juntos entendamos estos pasajes. Aquí quiero detener un instante y para los que están conectados y que nos están viendo en vivo, háganos el favor de compartir esta enseñanza con sus amigos, con no creyentes principalmente. Este es un tiempo de alcanzar a mucho no convertido, porque los tantos cristianos que asistían antes a la iglesia y que se apartaron del Señor no eran cristianos. Quizás algunos de ustedes puedan decir, bien, lo éramos. Bueno, si usted lo es o no lo es, si usted lo es, me está observando. Si no lo es, no nos está siguiendo. Pero comparta esto con creyentes o compártalo con amigos que necesitan del Señor. Gracias por quienes ya están conectados. Y al final vamos a orar por cada uno de ustedes, los que están conectados, y que nos puedan hacer también una petición esta noche por sus vidas. Al continuar con el texto les decía que Jesús les está diciendo que Él, que es la verdad y les habla la verdad, no le creen. Entonces les hace dos preguntas más. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Aún entre nosotros. ¿Quién de nosotros podría decir que Cristo es culpable de pecado o que pecó en algún momento? Y voy a hacer aquí un aporte que es un aporte que no tiene ninguna importancia, pero para aquellos que le han dado cierta importancia, por eso lo quiero mencionar. El escritor de la novela, porque particularmente al final así es, el escritor de la novela del Código Da Vinci hizo creer a mucha gente tonteras, porque la gente es más fácil que vaya al cine que abrir la Biblia. Es más fácil que vea un documental en la televisión, que muchas veces los documentales están manipulados con información de supuestos creyentes o de arqueólogos, historiadores, que no tienen peso, incluso no tienen una moral probada. Así que Jesús es la verdad. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, traído a esta tierra de forma sorprendente, puesto en el vientre de una joven virgen que nunca había conocido hombre. Y de hecho la Escritura nos dice que cuando ella recibe el anuncio de que iba a ser favorecida, o había sido favorecida, ella pregunta, pero si nunca he conocido varón, ¿cómo será esto? Y él y Dios, a través del mensajero, el ángel que le visita, le dice, la sombra del Altísimo, el Señor mismo vendrá sobre ti y quedarás embarazada. Ella misma
a quien muchos han endiosado, tristemente. Ella misma también reconoce a Jesús como su Señor y le siguió hasta la cruz. Y posiblemente es de las que también va entre las mujeres que van a la tumba el primer día para ungirle y se dan cuenta que él ya no está. Jesús ya no estaba en la tumba, ha resucitado. Y él está ahora con nosotros, pero está a la diestra del Padre y ahí intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué pecados cometió él? El Código Da Vinci nos hace entender, y hay otros, y han surgido más escritos ahora acerca de que Jesús tuvo relaciones extrañas, raras, que se enamoró de Magdalena y que Judas estaba enamorado de María Magdalena, pero como Jesús y María Magdalena tenían una relación algo extraña, según los escritores falsos, los escritos espurios, raros, oscuros. Y de todas estas cosas la gente sigue creyendo mentiras. Porque como les digo, es más fácil creer en un código Da Vinci o de un código o de novelas o de supuestos que abrir las escrituras y creer lo que el Señor dice. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy pecador? Ninguno. No había ninguno allí que pudiera probar que Jesús era pecador. Entonces le dice, si digo la verdad, entonces ¿por qué no me creen? Continúa diciendo, el que es de Dios, escuchen esto, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. ¿Es usted de Dios? ¿Escucha usted lo que Dios dice a través de su palabra? A través de la exposición de la Biblia, cuando usted está expuesto a la enseñanza pastoral. ¿Es usted de los que se están congregando actualmente? ¿O es de los que se siguen escudando y diciendo que hay que cuidarnos? Todos debemos de cuidarnos. Si en esta época usted no se cuidaba, aprendió a cuidarse. Pero la Biblia enseña que nosotros debemos de cuidarnos siempre. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que haciendo esto te salvas a ti mismo, y no que se salve por sí mismo, pero es lo que Pablo dice, haciendo esto también se salvarán tus oyentes o los que te sigan. Y es nuestro deseo, es nuestra oración, que usted que ve estos estudios, considere lo que la Escritura dice. Lo que Jesús está diciendo aquí es, ¿quién de ustedes me puede probar que soy pecador? No había ninguno. Entonces, ¿por qué no me cree? Porque el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. El domingo nos daba el Señor el privilegio de compartir y predicar con la iglesia, a la iglesia que el Señor nos permite coordinar, dirigir, pastorear. Y les decía que la palabra atención o escuchar, que el texto dice aquí, el que es de Dios escucha, el que es de Dios oye, pone atención de lo que dice Dios. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Quiere decir que el escuchar atentamente la voz de Dios es lo que los profetas también enseñaron en su mensaje de su época. Y lo que Dios dice en Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, si oyeres. ¿Cuál era el problema de Israel? ¿Cuál era el problema de los días y de la gente hebrea? Sigue siendo Israel el ejemplo. ¿Qué era lo que escuchaban? Habían escuchado a un hombre que predicaba en el lado del Jordán, que vestía pieles, que comía langostas y miel, un hombre extraño, Juan el Bautista, y llegaban para escucharlo. Y Juan muchas veces también les dijo, ¿a qué han venido ustedes? Hipócritas. Jesús también les mencionó lo mismo, hablaba la verdad. ¿Saben una cosa?
Esto lo hemos venido enseñando y practicando con mi esposa también, con mi familia, con la iglesia. Y debemos de hablar verdad cada uno con su hermano. Hay algunos hermanos que incluso usan muchos ciertos pasajes en su casa, pero no están dispuestos a vivirlos realmente en todos los órdenes de la vida: trabajo, universidad, vecindario, compañeros. Y entonces cuando están lejos de su casa ya no hablan verdad, hablan mentiras, se justifican, pecan. Y cuando pecan incluso justifican que el esposo que le fue infiel a la esposa peca porque ella no lo atiende. Y cuando ella lo atiende, entonces, ¿cuál es la justificación? Bueno, es que no sabe cocinar. Y cuando ella entonces va y busca entonces realizar bien su papel, su rol de esposa, e incluso invierte para aprender a cocinar y empieza a cocinar delicioso. ¿Cuál es la justificación para que entonces él deje de comer en casa? Porque entonces son infieles, justifican sus pecados carnales, las esposas o los esposos, porque también hay esposos que también padecen, y no hacen uso o acopio de este versículo. ¿Cuál? No escuchan lo que Dios dice. Hablando del matrimonio, porque de eso estaba hablando hace un instante, hablando del matrimonio, hay esposos que no escuchan, no escuchan a su esposa, que no atienden a las necesidades de su esposa. Hay esposas que a mí en lo personal me han buscado para decirme, pastor, él a mí nunca me ha preguntado si tengo ropa que vestir, si tengo algo nuevo que lucir en la próxima reunión social a la que nos invitaron. Claro, no a todas las reuniones sociales que usted lo invitan tiene que estar estrenando ropa. Muchas veces uno tiene ciertas prendas de vestir como especiales y cuidadas que usted usa en ciertas ocasiones. Pero hay mujeres que eso lo han dejado de tener. ¿Por qué? Porque hay hombres que no han escuchado el consejo de Dios que dice que deben de proveer a su casa, a su familia, para que no caigan en el descrédito de convertirse en gente peor que un incrédulo. Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y eso es porque no escuchan lo que Dios dice. Jesús se los está diciendo, pero ustedes no escuchan. ¿Y cuál es la razón? Porque no son de Dios. Aquí está la clave. Aquí está la clave de la gente que se dice cristiana, que busca consejo y que cuando buscan consejo para que les ayudemos, no hacen o no siguen el consejo. Constantemente me buscan personas para buscar consejo, pero muchas veces yo no doy ningún consejo, porque ya traían todo el paquete hecho y solamente me están informando que van a hacer tal cosa, aunque entraron con la fraseología preparada para emocionarme a mí, ¿no? Para engañarse a ellos tal vez, porque me dicen, pastor, le quiero pedir consejo. Fíjese que voy a emprender o voy a estudiar o voy a viajar, pero el consejo es pedir ayuda, pedir que nos amplíen aquellas cosas que nosotros no logramos ver, el peligro que pueda representar ciertas decisiones. Hoy platicaba con una persona que me decía, lástima que me casé. Me arrepiento de haberme casado, aunque no estoy arrepentida de tener los hijos que tengo. O sea, en la vida hay cuestiones que si nosotros hubiésemos oído atentamente a Dios primero, a nuestros padres después, en la vida no estuviéramos pasando circunstancias difíciles. Y aquí vuelvo a repetir, hay dos consejos primordiales que todo hombre y mujer nunca deben desechar. El consejo de Dios a través de su palabra, a través de los predicadores, a través de los consejeros, a través de la profecía, a través de los dones del Espíritu Santo que te pueden traer una palabra de ciencia, una palabra de revelación, una palabra profética, una visión y estarte diciendo, Dios dice, escúchalo. Tú puedes escucharlo. Nosotros podemos escuchar al Señor. Porque habrá usted escuchado,
Alguien que pregunta, ¿por qué Dios nos haría dos orejas y una boca? Porque Él quiere que oigamos más y hablemos menos. En este caso yo voy a hablar un poco más que usted, pero Dios nos dio dos orejas, dos oídos, porque oreja es lo externo, el oído es interno, por eso tenemos un oído externo, un oído medio, un oído interno. Así se divide la estructura de nuestro oído. Y tenemos que aprender a escuchar a Dios en lo que Él nos dice, para que podamos escuchar de Dios también que Él nos diga que somos sus hijos. ¿Y cuándo somos sus hijos? Cuando nosotros seguimos sus mandamientos, guardamos su palabra, cuando seguimos lo que Él dice, cuando escuchamos, porque somos de Dios. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Posiblemente a ti te han dicho que Dios dice y posiblemente tú digas, bueno, sí, Dios me habló hace mucho tiempo y ahora me lo está confirmando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque si Dios ya habló hace tiempo y te vuelve a hablar hoy, es porque te ama. Muy simple. Pero debes de accionar. Jesús entonces les hace otra pregunta. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Se lo dice la gente, no es Jesús. Y replicaron los judíos. Eso es lo que replicaron. ¿Qué replicaron? No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. O sea, cuando él preguntó, explíquenme si yo soy una persona que estoy en pecado. ¿Qué hicieron? Bueno, toman un argumento muy aislado y le dicen, bueno, tenemos razón al decir que eres un samaritano. Jesús no era samaritano. Él nace en Belén, es de Judá y creció en Galilea, por eso le llamaban Galileo. Pero si realmente le hubieran dicho su verdadero gentilicio, a él le hubieran dicho judío también, porque había nacido en Judá. Entonces Jesús responde en el verso 49, no estoy poseído por ningún demonio. Contestó Jesús. Yo no sé cómo lo hizo. No sé si lo hizo como alguien con temperamento muy extrovertido y que hubiera tenido que haber gritado y haber dicho, yo no estoy poseído por ningún demonio. O simplemente dijo, yo no estoy poseído por ningún demonio. Yo más creo que lo hizo así, en paz. Y cuando contestó Jesús esto, tan solo honró, él les dice, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. En la versión Reina Valera dice de esta manera, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Es interesante que entonces poner en práctica la palabra de Dios tiene que ver con escuchar atentamente, oír atentamente. La palabra escuchar atentamente es la palabra griega que es kashbash. Y la palabra kashbash quiere decir poner atención o como la actitud que tiene la fauna silvestre de mover las orejas, de parar la oreja y poner atención en su derredor. ¿Qué sucede? Usted ha visto los venaditos en los documentales que están comiendo y mueven una oreja, pero la otra está en otra orientación. Son como dos radarcitos, porque están atentos al peligro. Igual lo hacen la mayoría de la creación, hablando de los animales salvajes o aún los animales domésticos. Yo tengo una perrita aquí en casa y veo esa actitud cuando está atenta a algo que le llama la atención. Cuando se le regaña, agacha las orejas. Cuando se le habla en tono de alegría, ella para sus orejitas. Cuando sabe que alguien viene de la casa a quien quiere saludar moviéndole el rabo, está muy atenta. Si la creación nos enseña, ¿por qué no aprender de la creación? Porque no queremos oír, es sencillo.
¿Sabe? La gente el día de hoy quiere oír, pero no la palabra. Ellos están en busca de oír lo que les traerá satisfacción, porque vivimos en un mundo hedonista, vivimos en un mundo narcisista, vivimos en un mundo egoísta. Y entonces la gente quiere escuchar no lo que los predicadores compartimos, no la palabra escrita. Yo lo que estoy haciendo es leer la palabra escrita y tratar de interpretarla en alguna manera o aplicarla más bien. Así que Jesús dice, no estoy poseído por ningún demonio, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes a mí sí me deshonran. Yo no busco mi propia gloria, dice él, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les digo, o de cierto os digo, como dice la versión Reina Valera, o la versión Dios habla hoy, dice, les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Y no está hablando de morir físicamente, sino está hablando de no morir eternamente. Porque la muerte eterna sí es un peligro serio. Amados hermanos, tú que nos estás viendo, y tú que puedes compartir esta palabra con otras personas. ¿No es cierto que es hermoso estudiar la palabra y considerarla y decir, Señor, yo escucharé de aquí en adelante? Estaré más atento. No busco mi gloria tampoco, sino que tendremos que buscar juntos glorificar a Dios, porque Él es Rey justo. Ciertamente les aseguro, dice Jesús en el verso 51, que el que cumple mi palabra nunca morirá. Les aseguro que quien haga caso de mi palabra no morirá. La versión NBI, o sea, en otras palabras, la nueva versión internacional, dice, en verdad, en verdad. La Reina Valera dice, de cierto, cierto. De cierto os digo. La nueva versión internacional dice, en verdad, en verdad. La versión de las Américas dice, ciertamente las aseguro. La versión Dios habla hoy dice, les aseguro que. Bien, ¿qué asegura? ¿Qué es lo cierto que nos dice? ¿Cuál es la verdad que el Señor quiere comunicarnos? ¿Cuál es lo cierto y lo seguro que Él quiere que nosotros conozcamos? Que quien hace caso a su palabra no verá muerte, jamás verá la muerte, nunca morirá, no morirá. Y usted me dirá, pero si hoy en día están muriendo muchos, sí. Y si llevaban a Jesucristo en su corazón o declararon con sus labios que Jesús es el Señor, si ellos doblaron sus rodillas ante Jesucristo, ellos no están muertos, están vivos. Incluso están ya en una sepultura. Pero allí la Biblia lo que dice es que están durmiendo. Y que cuando la trompeta final suene, en el día que el Señor vuelva, los que murieron en Cristo, esperando al Señor, que volvería por nosotros para traernos a una resurrección y a un cuerpo glorificado, ellos dicen resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado vivos o estemos vivos. Posiblemente el Señor pudiera venir esta noche. Y entonces usted va a estar vivo. Y entonces podríamos tener la experiencia de ver a los muertos resucitar, a los muertos en Cristo. Y luego nosotros ser transformados para encontrarnos con el Señor y darle la bienvenida a esta tierra. Para que Él venga y reine entre nosotros. Amados, los judíos no entendieron estas cosas. Porque le contestaron. ¿Cómo le contestaron? Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. O sea, le están diciendo, es ilógico lo que nos estás diciendo, Señor, porque si nadie muriera por creer en la palabra, no hubiera muerto Abraham y los profetas. Pero tanto los profetas como Abraham sí murieron, así que no creemos en lo que tú estás diciendo. Y como hay tanta gente que muchas veces incluso está uno predicando y entre ellos en las sillas, en las bancas están diciendo, eso no es así. Ahí el pastor se equivocó.
El texto no lo leyó bien. A veces los hermanos, hasta cuando uno lee mal un texto, porque lo podemos hacer, pues nos equivocamos. Hasta en eso dicen, el pastor no se preparó, no lee bien. Es como Moisés, tartamudo. Yo no sé cuántas veces he tartamudeado en más de un año en las redes sociales, pero incluso le daba la gloria y le doy la gloria al Señor al saber que durante esta pandemia hemos escrito y hemos predicado más que en cualquier otra época de nuestra vida. Hablo por mí. Escribo devocionales diarios y llevamos el devocional 300. Eso significa que si ese devocional lo convirtiera en una prédica, 300 veces he predicado en un año y medio o en un año. ¿Cuántas veces predica un pastor normalmente al año en su congregación? 52 domingos. Y si predica los martes como lo hago yo hoy, 52 martes. Ya son 104 veces al año. Pero muchos de nosotros que estamos aprovechando las redes, estamos enseñando y llevamos ahora, incluso podrían ahora premiar a la iglesia en el mundo de tener el récord Guinness de la predicación en las redes sociales más grande de la historia. Escuchando al pastor y doctor Harold Caballeros, él hacía más o menos el promedio de que en este tiempo, él ha predicado el equivalente a 5 años en un año. Y yo había hecho casi la misma relación y me di cuenta que he escrito 300 devocionales, que eso equivale a más de 5 años de enseñanza escrita. ¡Qué privilegio! Ahora, ¿a qué se debe esto? Es que queremos protagonizar. Hoy cuánta gente quiere ser protagonista en los medios. Y entonces yo sigo con mi cámara, sigo con mi teléfono transmitiendo para ustedes. Hay otros que están adquiriendo equipo y no los envidio, sino más bien aplaudo. Yo quiero y deseo, oro. Y es posible, en el futuro tengamos nuestro propio equipo de televisión, cámaras, para poder llegar a ustedes de una mejor manera. A cada uno de ustedes que están en las redes ahora mismo. Es interesante, porque ahora estamos convencidos, le dicen. Esta gente que no cree en Jesús, que no sigue su palabra, que no guarda su palabra, le contestan: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O en otras palabras es ¿quién crees que eres tú? O sea, prácticamente Jesús experimentó gente que lo enfrentó de una manera irresponsable, irrespetuosa. Es como los hombres que hoy, con sus actitudes de creyentes, pseudo creyentes, cuando oran a Dios y le reclaman: ¿por qué murió tal persona? ¿Y por qué te lo llevaste, Señor? ¿O por qué te la llevaste? Porque no solo mueren hombres y mujeres, mueren niños también y ancianos, y preguntan: Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste tú? Está establecido, señoras y señores, que el hombre muera una sola vez y que después de eso venga y entregue cuentas delante de Dios. Todos los que han muerto, los que nos han antecedido a los que estamos vivos, todos se presentarán delante de Dios. Todos nos presentaremos delante de Dios, ya sea en el tribunal de Cristo, ya para los que han tenido la oportunidad de la primera o de la segunda resurrección. Nos presentaremos delante de Dios y daremos cuenta. ¿Saben? Un día escuché a un hombre decir: yo no voy a dar cuentas de mi familia, porque la salvación es individual. Claro que es individual, pero si usted es esposo, sí dará cuentas de qué hizo usted hacia su familia.
¿Enseñó a su esposa? ¿Enseñó a sus hijos? ¿O usted le dejó toda la carga y toda la tarea a su esposa? ¿O usted dejó incluso que los niños hicieran, o los hijos hicieran lo que se les plagara la voluntad o el deseo de hacer lo que se les venga en gana? Amados, Jesús está respondiéndonos y nos está diciendo, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís. Él es nuestro Dios. Jesús, les cuenta, no respondió a esta pregunta tonta o a esta declaración. No respondió. Él lo que hizo fue continuar con su mensaje y dijo, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Por eso el proverbista dice que el que se elogia a sí mismo comete un error. El que se elogia por su propia boca comete un gran error. Lo estoy parafraseando. Dice que es mejor que la boca del extraño hable por nosotros. Y Jesús no tenía ese conflicto de gloriarse o de decir que lo había hecho él. Quizás ustedes logren entender lo que voy a decir y quizás les parezca un sarcasmo, y muchas veces sí son sarcasmos. Jesús hacía sarcasmos, y si mi Señor hacía sarcasmos, ¿cuál es la diferencia que yo no pueda hacer alguno cuando lo que voy a señalar es una verdad? Cuando usted escuchó a Jesús hacer un milagro y decir, yo lo dije, el Señor me lo reveló, yo lo dije, ¿verdad que sí, hermanos? Jesús no hacía eso. Jesús mandaba a la gente que se callara y que no dijeran quién lo había hecho. Hoy la gente busca protagonismo. Vayan y digan que lo hizo Diego Arango. Ahora les voy a decir algo. Diego Estuardo Arango Maldonado no hace ningún milagro. Dios sí me puede usar para que al poner mis manos por un enfermo, sane. Y de hecho hay testimonios que la Biblia enseña que si llamamos a los ancianos para que oren por los enfermos, estos sanarán. Y no solo sanarán, sino que también les será perdonado cualquier pecado que hayan cometido. ¿Por qué? Porque hay un misterio, hay misterios escondidos en la palabra que cuando usted los logra descubrir, usted, únicamente usted y solo usted es el que disfruta de esa bendición de descubrir los misterios escondidos, como dice el doctor Carlos Velázquez. Más adelante haré una publicidad acerca de un material que me gustaría proporcionarles. Tiene un costo, por supuesto, y no voy a hacer esto ahora porque no vendo nada, sino más bien podría ofrecerle la oportunidad de estudiar un material escrito por el doctor Carlos Velázquez que se llama El Misterio Escondido. Pero hay muchos más misterios escondidos en la Biblia que usted y yo, cuando nos ponemos a estudiarla, el único beneficiado puede ser usted y los suyos. Porque también cuando usted descubre un misterio de Dios, usted no lo va a esconder o lo va a guardar solo para usted. Usted querrá que más personas lo conozcan, lo descubran, lo vivan, lo practiquen en su vida personal. Voy a ir terminando. Cuando el Señor entonces está hablando acerca de, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ellos se preguntaron, nunca hemos sido esclavos, y sí habían sido esclavos. A Abraham tenemos por padre, y Jesús les dijo, no, el padre de ustedes es el diablo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te crees? Si ya descubrimos que eres samaritano, incluso le dicen que era samaritano, no sabían ni quién era Jesús realmente. Así que no es samaritano. Y ahora dicen, y sabemos que tienes demonio. Él les pregunta ahora, díganme qué pecado pueden encontrar en mí, si alguien me lo dice. Pero ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que le creen y siguen los deseos del diablo, porque su padre es el diablo, el padre de toda mentira. Pero ellos siguen diciendo que a Abraham lo tienen por padre. Entonces Jesús sigue diciendo, aunque no lo conocen, yo en cambio, bueno, voy a leer el verso antes, 54, sí lo había leído ya. Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Es
más. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, el que ustedes dicen que es su Dios. ¿No es cierto que hoy hay mucha gente que dice, es que Dios, mi Dios, nuestro Dios? Recientemente, hace unas semanas atrás, fui invitado a una reunión en donde había una persona que discerní que no es cristiana, pero ella decía, es que el Señor me dijo a mí, mi Señor. ¿Qué Señor? Porque si no lee la Biblia, no ora, no hace las cosas básicas del creyente, congregarse, abrir las escrituras, escudriñarlas, sino al contrario, hace cosas con espíritu extraño, con mucha actividad esotérica, y que me diga el Señor, ¿qué Señor? Hay muchos señores. Aún a Satanás muchos le dicen Señor, el Señor de las tinieblas, pero está vencido. Para hacer un comentario de esto, porque duele, molesta, es inaudito que incluso predicadores, asociaciones llamadas cristianas siguen diciendo que estamos en una lucha tremenda contra el diablo. La pregunta es, ¿qué lucha tremenda tiene usted contra el diablo? Si ya Jesús en la cruz del Calvario lo derrotó. Él está derrotado. ¿Y por qué usted sigue luchando? Amados pastores, amigos míos que posiblemente puedan ver esto, reflexionen en su mensaje, consideren lo que la Biblia enseña. Dense cuenta que el acta que nos era contraria fue anulada. No hay ninguna verdad en los predicadores que incluso están exaltando al diablo. Incluso hay gente que canta alabanzas en donde que el diablo no me machuque, que el diablo no me machuque y que no me... Entonces, si no lo machuca, ¿para qué le cantan? Adore al Señor, exalte al Señor, bendiga el nombre de Dios. Jesús no buscaba ser glorificado porque su Padre le glorificaba. Entonces Jesús dice, verso 55, pero vosotros no le conocéis. ¿A quién? Al Padre de quien Jesús habla, que es su Padre. Vosotros no le conocéis, mas ustedes dicen que sí le conocen. Y dicen que es su Dios. Como mucha gente dice hoy, que todos tenemos al mismo Dios por Padre. Pero están con los brujos, con los hechiceros, buscando que les lean la mano. Que Dios es el que están buscando, disculpen. Aún creyentes que siguen creyendo en que van a llamar a la comadrona o a la comadre, ¿verdad? Para que venga a curar al niño de ojo, o que le va a sobar aceite con sal el estómago porque así salen las lombrices. Y no, las lombrices salen con un desparasitante. Y para que no le vuelva a pasar, lávese las manos bien con agua y jabón. Y no coma cualquier cosa en la calle donde no sabe usted cómo están cocinadas las cosas. Así que hay cosas tan básicas, tan prácticas, de las cuales nosotros podemos darnos cuenta que el Señor estaba confrontando a esta gente de su tiempo. Y en el 55 dice, aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. A eso vino Jesús, a enseñarnos al Padre que muchos hemos anhelado y deseado tener, a un extraordinario Padre. Posiblemente usted me diga, yo no necesito de un extraordinario Padre porque mi Padre fue un gran papá. Sí, yo también tuve un extraordinario Padre, pero aún así, mi Padre terrenal no puede superar al Padre eterno, al Padre de todos los espíritus. Así que ustedes no le conocen, dice Jesús. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Miren, Jesús le decía a la gente, ¿qué le decía? Mentirosos. No andaba, no rodeaba las cosas, como muchas veces nosotros lo hacemos, o yo lo hago para no golpear a la gente. Algunas veces todos tenemos nuestra forma de ministrar a la gente. ¿Cómo le digo esto para que no se ofenda? Se lo voy a decir despacito. Es como cuando la gente está por dar un anuncio de que, o es
como lo que pasa también en la ciencia médica o los paramédicos que salen para decirle a la familia, mire, fíjese que no pudimos hacer nada. Sale el doctor de la sala de operaciones y la gente dice, doctor, 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 ¿qué quiere decir con que no pudimos hacer nada? ¿Cómo les dijera? O sea, sí pudimos hacer, pero no lo logramos. Sí, pero háblenos claro. Los médicos no andan con rodeos. Salen y dicen, señores, la operación fue todo un éxito. O dicen, señores, en la operación murió su familiar. Jesús era directo. Es mejor. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, dice Jesús, si yo dijera que no conozco a mi Padre, como Pedro sí hizo con Jesús. Le dicen a Pedro allá en el patio de Anás, tú eres uno de ellos. No, hablas como él, menos dijo, ni conozco al tal hombre. Andabas con él, tu forma de hablar te delata. No lo conozco. 3 veces lo negó. Jesús dijo, yo no lo conozco. Pedro dijo, yo no lo conozco. Jesús nunca negó a su Padre. Pedro sí negó a su Maestro. Yo no sé cuántas veces usted ha negado a Dios o a su Maestro o a su Señor. Yo no sé cuántas veces usted incluso ha negado ser creyente. O cuántas veces usted ha renegado ser creyente. Y él entonces dice, aunque ustedes no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos para decir, ¿cómo puedes decir esto? ¿Has visto pues tú a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Todavía más complicado para aquellos. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, dice en una versión, y salió inadvertido del templo. Miren dónde quisieron matar a Jesús, en el templo. Muchas veces en el templo hay enemigos, o se infiltran los enemigos del reino de los cielos. Quiera el Señor que algo o mucho de lo que hemos compartido esta noche haya abierto su entendimiento para que podamos ver que hay cosas bien prácticas en este pasaje a practicar. Número 1, debemos de estar convencidos que Jesús nunca hizo ni tuvo pecados. Por otro lado, nunca buscó su gloria, sino la del Padre. En tercer lugar, él aseguró que él hablaba verdad y que ellos hablaban mentira. Jesús está diciendo, anuncio o les muestro y les enseño o les presento a mi Padre que es mayor que Abraham. Yo mismo soy mayor que Abraham. Porque aunque él murió, yo sé quién era Abraham. En otras palabras, Jesús está enseñando a que hablemos verdad y no mentira. Bien, me detengo esta noche acá para poder volver a citar el texto que creo es interesante esta noche. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. La palabra yo soy significa el Dios siempre presente. Dios tiene nombres con los que podemos conocerlo. Omnipresente, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso. Él no cambia, nunca cambiará. Él no negocia con los seres humanos ningún asunto en donde Él tenga que poner en oferta la verdad. La verdad en los labios de Jesús seguirá siendo la verdad que usted y yo necesitamos escuchar de nuestro Señor. Déjenme orar por cada uno de ustedes, por los que vimos en conexión y que posiblemente estén necesitando poner en práctica
esta porción de la Biblia. Jesús entonces nos anima a que pongamos atención en su palabra, porque el que escucha su palabra atentamente es de Dios, y el que la practica mucho más es de Dios. Porque cuánta gente cree en la palabra, pero no la practica. Es como, por ejemplo, hacer la diferencia entre, pero mire, pastor, yo creo en Dios. Sí, hay mucha gente que cree en Dios, pero creer en Dios y creerle a Dios son cosas muy diferentes. Usted cree en Dios, pero no vive para Dios, posiblemente. Si vive, gloria a Dios. Pero hay gente que cree en Dios, pero vive como quiere. ¿Saben por qué? Porque no le han creído a Dios, quien nos pide que escuchemos atentamente su palabra. Su palabra de la cual Él dice, yo les digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy pecador? Porque no me cree. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. El que es de Dios, quedémonos con esta verdad esta noche dentro de todo. Usted puede leer todo el capítulo 8 y detenerse en las partes en donde el Espíritu Santo le diga, quédate aquí, considera esto, rumea, deleítate, medita. Yo esta noche me quedaré pensando antes de dormir en esta verdad. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Señor, quiero orar por la vida de la iglesia en esta ciudad, en nuestro país. Padre, que los que se han mantenido firmes en este tiempo, buscándote, adorándote, sirviéndote, y aún en medio de pruebas y circunstancias se han mantenido, Señor, incólumes en su fe, firmes en su fe. Te pido que los ayudes cada día más. No estamos predicando de tener abundancias y riquezas, porque esas vendrán como consecuencia de buscar el reino de los cielos, porque escrito está, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas vendrán por añadidura. Señor, mas te pido, Señor, que cada persona pueda estar convencido que el que escucha lo que Dios dice es de Dios. Y que los que no escuchan lo que Dios dice no son de Dios. Esta noche ayúdanos a meditar y a ir a descansar pensando en que el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Ayuda a Carlos, ayuda a Julio, ayuda a Elías, a Doris, a Betsy. Señor, a los que están en contacto, aún en el extranjero, en Chicago, en Los Ángeles, en Dubái, en Panamá, Señor, en El Salvador, en el nombre de Jesús, alcánzalos con la verdad de tu palabra y pon esta verdad en sus corazones, la necesidad de oír atentamente la voz del Señor y obedecerla y practicarla. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Bendiciones. Es un privilegio para mí. Gracias por su atención. Descansen y esperamos contar con su sintonía y el contacto a través de las redes. Nos pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube. Ingrese a Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo y ahí usted podrá tener el acceso a todas nuestras enseñanzas, las cuales Dios nos ha permitido en el 2020 y en este 2021. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias por estar orando por este ministerio. Bendiciones.